Antes de leer Jeremías 15:15, le quiero leer un pasaje en Esdras 9:9. Dice así: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Ahora Jeremías 15:15. Jeremías 15:15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en tu prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás para mí como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Señor, bendice tu palabra en nosotros. Que tu palabra, Señor, pueda hablarnos, ministrarnos, edificarnos. Señor, siempre es un privilegio poder leerla. Siempre es un privilegio que tú nos hables. Háblanos al corazón. Pon corazones receptivos. Pon, Señor, sobre nosotros el deseo ferviente de anhelarte y de desear más de ti. Que podamos, Señor, recuperar y tener ese gozo sobre nuestra salvación, el gozo de saber que hemos pasado de muerte a vida, el gozo de saber que no estamos solos, que no estamos desamparados, que no tenemos por qué andar mendigando amor, porque tenemos quien nos ha amado. Tenemos un ayudador, tenemos un restaurador, tenemos a un Dios en los cielos que vive y reina por los siglos de los siglos, quien tiene cuidado de nosotros y a quien nosotros le damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. La restauración del templo de Jerusalén. Fíjate que te quiero hablar acerca de un tema muy bonito que es la restauración. A causa del pecado del pueblo, Dios permitió que el templo, el máximo monumento levantado en Israel para la gloria del Dios viviente, aquel diseño el cual Dios mismo le había dado por revelación a Moisés, cómo iba a ser formado el tabernáculo. De ahí se toman los planos de cómo tiene que ser montado el templo con la misma estructura, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio de los gentiles, el atrio afuera, el atrio del templo, el atrio de los gentiles más adelante. Pero ese lugar especial levantado para adorar a Dios, ese lugar especial en el cual Dios hablaba, ese lugar especial donde residía la gloria de Dios, ese lugar especial en el cual se sacrificaba a Dios, ese lugar especial en el cual el pueblo iba y se arrepentía y buscaba al Señor y le oraban y se convertían de sus malos caminos. Ese lugar fue destruido en un momento por causa de la terquedad, de la dureza y del pecado del pueblo. Dios permite que el famoso templo de Salomón, un templo glorioso, hermano, se cree que el templo estaba por dentro prácticamente enlaminado en oro. En la parte del lugar santísimo se cree que estaba, hermano,
prácticamente forrado con oro, con hojitas, con láminas de oro. Un templo glorioso, un monumento al Dios de los cielos, levantado, prácticamente planificado por el rey David, levantado por el rey Salomón. El pueblo se endurece, el pueblo se pone difícil, el pueblo empieza a adorar a otros dioses, el pueblo se aparta de su Dios. Y Dios permite por causa del pecado que ese templo sea destruido, no sin antes hablarle a su pueblo y decirle: señores, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Señores, vuélvanse de su pecado. Señor, regresen a mí, pueblo de Israel. Y el Señor llamó a su pueblo a arrepentimiento a través de Isaías. Y por años Isaías les profetizó y les dijo: señores, viene mal del norte. Y el pueblo de Israel le daba risa porque ellos vivían en paz. Tenían tiempos de prosperidad. Dios permite que lleguen los invasores del norte, Babilonia, con el rey Nabucodonosor, sitian a Israel. En medio del sitiamiento, cuando la ciudad estaba rodeada por ejércitos enemigos, adentro, en la ciudad fortificada, adentro de los muros de Jerusalén, estaban siempre el rey y siempre queriendo saber cuál era la supuesta voluntad de Dios, y preguntaba a falsos profetas, y los falsos profetas le decían: no, nosotros vamos a vencer, no tienes por qué rendirte al rey de Babilonia. Pero los profetas de Dios, por los cuales Dios hablaba, decían al rey: rey, ya es demasiado tarde. Dios nos dio tiempo para arrepentirnos, Dios nos dio tiempo para volvernos a Él, mas ahora el juicio de Dios ha caído sobre nosotros. Dice el Señor que mejor te rindas al rey de Babilonia, y así esto no va a pasar a más. Naturalmente, el hombre le gusta lo que es dulce para su oído, y el rey de ese momento dijo: no, yo le creo más a estos profetas, no me voy a rendir. La palabra de Jehová es prosperado, bendecido y en victoria, y vamos a seguir adelante, y de esta nos levantamos, y el Señor va a tener misericordia. El detalle fue que no hubo paso atrás cuando Dios dictó el juicio. Entran los conquistadores, entra Babilonia, entra el rey Nabucodonosor, destruye Jerusalén, derriba los muros, derriban el templo, queman el templo, porque mira, ¿y cómo son las cosas? Cuando quemaron el templo, te dije hace un momento que se cree que por dentro estaba forrado en láminas de oro. El fuego derrite el oro. Y entonces todo el oro que estaba dentro del templo empezó a hundirse, empezó a deshacerse y empezó a mezclarse hasta los cimientos. Razón por la cual, cuando terminan de destruir Jerusalén y se llevan cautivo al pueblo de Israel, vienen los conquistadores y empiezan a arar el monte del templo para quitar la tierra, para poder llegar a los escombros, porque abajo estaba ya el oro otra vez sólido, después de que se enfrió. Y de esa forma se destruye lo que para el pueblo de Israel era la señal de que Dios estaba con ellos, el templo de Jerusalén. Se pierde la famosa arca del pacto desde ese momento, el símbolo de la alianza de Dios y el pueblo, el lugar donde Dios se manifestaba, el lugar donde una vez al año el sumo sacerdote llevaba la sangre de un sacrificio inocente, la ponía sobre el arca, sobre el propiciatorio, milagrosamente descendía la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, tomaba la sangre y se tomaba como que Dios había tapado el pecado del pueblo por un año hasta que viniese el sacrificio perfecto que los iba a quitar. Todo eso perdió el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Quieres que lo contemporanicemos este tiempo? ¿Quieres que lo pasemos a tu vida y a la mía? ¿Sabes qué? La gloria de Dios se aparta de nuestras vidas cuando nuestra vida está entregada a nuestro pecado. La gloria de Dios se aparta de nuestras vidas cuando Dios nos ha estado hablando, nos ha estado amonestando, nos ha estado diciendo: vuélvete, te voy a dar de tiempo para que te arrepientas, te voy a dar tiempo para que regreses a mí. Y con lazos de amor te he estado llamando, con frases, con paciencia, con amor, te he estado insistiendo que te vuelvas a mí. Pero el corazón endurecido únicamente puede ser quebrantado y traído a arrepentimiento a través de ese tipo de situaciones tan difíciles. Y Dios permite que aquel que fue su pueblo, aquellos que fueron sus siervos, aquellos que predicaron el evangelio, aquellos que en algún momento nos ensoberbecimos o nos apartamos de nuestro Dios de una manera genuina, porque muchos estamos de una apariencia cercanos a Dios, pero genuinamente lejos de Dios.
Ese es un gran problema en la iglesia evangélica. Y Jesús lo identificó hasta en los tiempos de él, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, este pueblo está aquí, está haciendo sacrificios, pero su corazón está lejos. Muchos de nosotros, y no lo puedo negar, hay momentos en los cuales nos sentimos tan separados de Dios, nos sentimos tan secos de Dios, incluyendo los predicadores, y estamos pasando por baches, estamos pasando por esos huesos secos que todos pasamos. Por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestro orgullo, por causa de nuestra soberbia. Y Dios nos dio tiempo para que nos arrepintiéramos, para que nos volviéramos a Él. Y pensamos que todo estaba bien. Y seguimos aquí, seguimos predicando, seguimos sirviendo, seguimos ministrando. Pero hay algo que en el corazón sabemos que no está bien. Y Dios ha comenzado a trabajar en nuestra vida. Dios ha comenzado a demoler lo que es de piedra para volverlo en corazón, para quitar esos callos. Mire, a mí me causaba gracia. Yo acostumbraba a acompañar a mamá a veces cuando hacía sus mandados, y a veces cuando iba a hacer sus compras y todo eso, aprovechaba a pasar por esos lugares famosos de las mujeres donde les hacen el pedicure, el paticure, el manicure y todos los cure. Y yo miraba como bastantes señoras les hacían ahí los pies y les agarraban aquella piedra y después la lija y después le pasaban el esquilzo y todavía echaban y todavía no con los grandes callos. No pasaban. ¿Sabes que de eso nos habla la Escritura cuando dice que nosotros hacemos callo en nuestros corazones por causa del pecado? Sí, nuestro corazón ha sido cambiado, sí somos redimidos, pero por causa del pecado, igual que tu pie, se le hace callosidad, se vuelve insensible. Y cuando eso pasa, Dios tiene que meter la lija, Dios tiene que meter la piedra pómez, Dios tiene que meter lo que sea necesario para quitar esa callosidad, para que la piel quede otra vez sensible a Él, para que la carne una vez más se doblegue a Él, para que nuestro espíritu otra vez más esté sensible a flor de piel, la adoración a Él. Cuando quiero hablarte de la restauración del templo, más que hablarte de la restauración de un templo físico, quiero hablarte de la restauración de la adoración a Dios. Nuestro pecado nos aleja de la genuina adoración a Dios. Puedes seguir sentado, puedes seguir predicando, puedes seguir cantando, pero si tu corazón está encallecido, está duro, si tu corazón ha desarrollado callo por causa de tu pecado y del mío, la presencia de Dios se está retirando y no lo has visto, no lo has sentido. Pero si ya te empiezas a dar cuenta que la gloria de Dios se está alejando, que ya no disfrutas de tu salvación, que ya no alabas como alababas antes, que ya no te sientes, ya no te llenas como te llenabas antes, es una señal de advertencia que el Espíritu Santo te está haciendo para decirte: hijo mío, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Antes de hablarte de la restauración de una casa física o de construyamos templo o levantemos iglesias, no, quiero hablarte de la restauración de la genuina adoración en tu corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel anhelaba volver a restaurar el templo, tener un lugar donde adorar, donde congregarse, donde sacrificar. Pero el pueblo de Israel llegó un momento en el cual pasó por un cautiverio, esclavitud, desprecio, en el cual volvió a anhelar otra vez más tener comunión con su Dios. Y ese es el llamado al cual quiero que la iglesia de Cristo vuelva. Entender que el Señor, a través de todas las circunstancias a nuestro alrededor, nos está llamando a volver a tener comunión con Él, a restaurar el templo, a restaurar la adoración con Él. Te leí Esdras capítulo 9, versículo 9, porque en el tiempo de Esdras ya el pueblo había sido exiliado, pero Dios mueve a uno de los reyes de ese momento para que permita el regreso de los judíos. Y permite todavía una petición específica: permítenos levantar la casa de nuestro Dios. Y Esdras capítulo 9, versículo 9 dice: porque siervos somos, esclavos somos ahorita, somos esclavos de los babilonios, somos esclavos de los medo-persas. Somos esclavos. El Señor apartó su mano de protección sobre nosotros. Ahora estamos a merced de esto. Dios ha permitido esto, pero lo ha permitido con un propósito. Fíjate que dice: mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Cierto, la gloria se retiró, pero la promesa es eterna. Es cierto,
Puedes sentir en un momento que la gloria de Dios se apartó de ti, que Dios ya no te utiliza, que Dios ya no te habla. Puedes sentir que ya no te llena, pero su protección no se ha apartado de su pueblo ni se apartará jamás, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el último día de nuestras vidas o hasta que Él venga por nosotros. Y Esdras entiende eso y se lo comunica al pueblo. Le dice: señores, por causa de nuestro pecado, todos los males que están viendo nos han acontecido, mas ahora somos siervos, mas ahora somos esclavos. Pero en nuestra esclavitud, en nuestra servidumbre, en nuestra enfermedad, en nuestro desamparo, Dios no nos ha desamparado, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia. Hermano, aún en medio de nuestras necesidades, aún en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestras insuficiencias, en medio de nuestras insatisfacciones, en medio de la esclavitud de la cual podemos estar siendo presas en este momento, Él no se ha apartado. Se renuevan todos los días su misericordia. No te ha dejado, no te ha desamparado. Y dice: su misericordia la va a extender sobre los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para poder levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. ¿Sabes cuál es el propósito con el cual Dios permite que el templo sea destruido, que su pueblo sea esclavizado, que su pueblo sea humillado? Porque en Joel tiene un versículo que dice: y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera, el pueblo de Israel no lo entendió, porque ellos vieron que el segundo templo que se levantó, el templo de Zorobabel, de la restauración, después de lo que hizo Esdras y Nehemías y Zorobabel, se levantó un templo bien sencillo. Ya no era de oro, ya no estaba el arca, ya no estaban todos los utensilios que estaban antes en el templo de Salomón, ya no estaban. Y el pueblo de Israel preguntaba: ¿cómo es posible que digan que la gloria postrera va a ser mayor que la primera? ¿Sabes por qué? Porque la gloria postrera fue una adoración genuina, no religiosa. Pero para poder hacerlo, el Señor permitió que ese callo fuese quitado, fuese removido de su pueblo. Permitiste la esclavitud, siervos somos, esclavos somos, hemos sido reducidos a servidumbre, mas en medio de nuestra servidumbre, mas en medio de nuestras circunstancias, nuestro Dios no nos ha desamparado, sino que inclinado su misericordia sobre nosotros, nos ha permitido tener vida para que nosotros levantemos, para que nosotros restauremos, para que nosotros levantemos de las ruinas la casa de nuestro Dios. ¿No sabéis que vosotros sois templo vivo de Dios? ¿Y no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Ok, ya no hay un templo físico en Jerusalén, ya no se está aplicando al templo en el cual nos congregamos. Se está hablando de la genuina adoración de un pueblo que se ha arrepentido, que se ha vuelto a su Dios, y Dios se ha vuelto a ellos. Y Dios quiere restaurar ese pueblo. Dios quiere que su pueblo clame, Dios quiere que su pueblo le busque, Dios quiere que su pueblo se vuelva a Él. ¿Para qué? Para mostrar sobre ese pueblo arrepentido, pecador pero arrepentido, sus misericordias cuán grandes son, y mostrar sobre ellos su gloria, y mostrarles que lo que antes fue una adoración mecánica, ahora yo la convertiré en una adoración genuina, en una adoración agradable a mí. Yo te volveré a tomar en mis manos, yo te volveré a utilizar, yo te volveré a hablar, yo te devolveré el gozo de tu salvación. Pero pueblo mío, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. En Jeremías capítulo 15, versículo 15, cuando estaba, fíjate, te conté el contexto de cómo estaban las cosas antes de que el templo fuese destruido. En los tiempos de Isaías había una adoración, había templo, habían levitas, se leía la palabra, pero había dureza en el corazón del pueblo, había una falsa religiosidad, había un orgullo, había una soberbia en su pueblo, había una doble moral en su pueblo. Decían que eran el pueblo de Dios, pero se comportaban como las demás naciones, igual que como nosotros decimos que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, pero nos portamos igual que el mundo. Eso, queridos hermanos, generó el callo, generó la dureza en el corazón de su pueblo, por el cual Dios los amonestó con profetas por años, pero al no escuchar, Dios permitió que ellos fueran reducidos a esclavitud, permitió que fuesen llevados a esclavitud, permitió que fuese destruido el templo, para que cuando ellos fueran cautivos pudieran valorar lo que habían perdido, para que cuando ellos volvieran a un estado postrero pudieran decir: Dios
Me puede levantar como me levantó la primera vez. El Señor, antes me usaba el Señor, antes me hablaba el Señor. Yo leía su palabra y yo me gozaba, yo me congregaba, yo cantaba, yo adoraba. Pero ahora ya no. Mira, el ser humano es un ser tan complejo. Y este es un dicho, no está en la Biblia, pero es un dicho bien apegado a la realidad del hombre. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Tú no sabes el tipo de mujer que tenías hasta que ya se fue. Tú no sabes el tipo de hombre que tenías con todos sus defectos, con todas sus virtudes, hasta que ya no está, no lo cuidamos. No podemos apreciar el verdadero valor de nuestros hijos hasta que ya es demasiado tarde. Así pasa con la adoración a Dios. Nos acostumbramos tanto a ir al templo, a cantar, a servir. Lo hacemos mecánico. Creemos que estamos bien con Dios porque lo hacemos. Pero por causa de nuestro pecado, el pecado inconfeso, el pecado guardado en nuestro corazón, el pecado reincidente, el pecado que amamos, el pecado que hemos abrazado, el pecado del cual no nos queremos arrepentir, el pecado con el cual Dios está tratando a nuestro corazón, a nuestra vida, está tratando con nuestra familia y nosotros nos endurecemos. Por causa de ese pecado, la gloria de Dios se aparta y lo que antes fuimos, lo que antes sentíamos, lo que antes teníamos, aquella cosa especial, aquel fuego que experimentamos, no más. ¿Qué pasó? El pecado. Y pasamos por ese valle, pasamos por ese desierto, pasamos por esa insatisfacción y Dios permite que pasemos quizás 40 años de desierto o permite que pasemos 15 años de esclavitud o 70 años como lo fue en el caso del pueblo de Israel antes de que fuese restaurado. O Dios permite ese tiempo de vacío, ese tiempo en el cual todo fue mal, ese tiempo en el cual todo se vino abajo, ese tiempo en el cual perdimos todo para que pudiésemos verdaderamente apreciar lo que antes teníamos. Antes lo veíamos tan común. Los hermanos, la iglesia, el pastor, la Biblia, el culto del domingo. Lo veíamos como algo tan sencillo, algo tan monótono, algo que como cualquier cosa, como quien va, perdóneme, al salón de belleza o al mall. A donde voy porque no tengo nada mejor que hacer. Pero para poder limpiar eso del corazón de su pueblo, Dios permite muchas veces que llegue un Nabucodonosor, que llegue alguna circunstancia, que se aparte la gloria de Dios, que nuestro templo sea destruido, que nuestro hogar sea removido, para que cuando estemos en cautiverio podamos volvernos al Dios de los cielos y apreciar y saber y valorar lo que el Dios de los cielos nos había dado. Ahora Jeremías está hablando en medio del cautiverio. Jeremías sabe que no hay vuelta atrás después del juicio de Dios. Jeremías está argumentando con Dios y dice: tú lo sabes, oh Dios, oh Jehová. 15:15. Acuérdate de mí y visítame. ¿Puedes ver cómo Jeremías puede entender lo que nosotros necesitamos? Señor, acuérdate de mí. ¿Sabes? Nosotros pensamos que es Dios quien se ha olvidado de nosotros. Pero leímos en Esdras 9:9 que aún en medio de la servidumbre, Él no nos ha desamparado, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. Jeremías ve las cosas con una perspectiva como nosotros la vemos y la entendemos. Dios se ha olvidado de mí. Pero en su concepto, en su entendimiento de cómo las cosas funcionan, Jeremías se vuelve a Dios. Y Jeremías le habla a Dios y Jeremías se levanta en oración a Dios, que es el primer paso que todos tenemos que retomar. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame. Jeremías entendía que lo más difícil que el pueblo de Israel había soportado no fue el hecho de haber sido esclavos, el hecho de estar siendo humillados como en los tiempos de Egipto. Jeremías entendió que lo más difícil para el verdadero pueblo de Dios es que su Dios se haya retirado de ellos. No sentir más su presencia, no sentir más su respaldo, no sentir más que nos habla, no sentir más su gozo, no sentir más su paz, no sentir más su presencia en nosotros. Y Jeremías se vuelve en oración y le dice: oh Dios, acuérdate de mí y visítame. Qué precioso fuera que aquellos que sentimos eso, que lo hemos experimentado, que lo estamos experimentando como Jeremías lo estaba experimentando en este momento, pudiéramos llegar a nuestra casa hoy por la noche y decirle: oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Una vez más, Señor, una vez más.
Reconozco que he pecado, reconozco que me hice sordo, reconozco que ahora estoy cosechando parte de lo que yo sembré. Me llamaste a arrepentimiento, con misericordia me prolongaste tu misericordia, quitaste cosas, no me diste lo que yo merecía, Señor. Pero ahora que estoy pasando por esta situación, acuérdate de mí, oh Dios, y visítame. Necesito tu presencia. Para soportar este cautiverio, esta prueba, este juicio, necesito tu presencia. Necesito que te acerques una vez más a mí. Señor, no te estoy pidiendo que quites de mí la prueba, no te estoy pidiendo que quites de mí la enfermedad, no te estoy pidiendo que quites de mí el cáncer, no te estoy pidiendo que quites de mí esa deuda, te estoy pidiendo que me visites una vez más. Tu presencia me es suficiente. Tu presencia es lo que necesito para saber que no voy a perecer. Tu presencia es lo único que necesito para saber que en mi desierto por 40 años tú puedes hacer que descienda el pan del cielo, puedes hacer que tu pueblo sea cuidado con una nube para que el sol no los queme, puedes hacer que descienda fuego todas las noches para que tu pueblo sea protegido de las fieras. Pero necesitamos tu presencia. No necesitas más compromisos eclesiásticos. No necesitas que tu pastor tenga un buen concepto de ti. No necesitas que tu pareja tenga un buen concepto de ti. Necesitas que el Señor te visite de nuevo como yo lo necesito. Acuérdate de mí, oh Jehová, y visítame. Y Jeremías agrega aquí: y véngame de mis enemigos. Jeremías está pidiendo por una liberación, pero reconoce que lo principal es su presencia. Visítame y libértanos. Visítanos y ayúdanos. A veces descuidamos, vamos a dos polos bien contrapuestos y no tenemos. Mira, el evangelio está en el centro y eso es lo difícil del evangelio, encontrar el centro, encontrar el equilibrio. No es una gracia sin ley, ni es una ley sin gracia. El evangelio está en el centro. Es una gracia para nosotros y es nuestra respuesta a favor de esa gracia en la cual nosotros mostramos nuestro amor a Dios a través del guardar, obedecer y poner por obra los mandamientos del Señor como muestra de amor. Ok, aquí está, Señor, visítanos. Es todo lo que necesitamos, un extremo. Y el otro que simplemente pide: Señor, libértame, Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor, mi economía, Señor, esto. ¿Por qué no me tienes en equilibrio las dos? Entendiendo que lo principal de todo, Jesús lo dijo de esta forma: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, por lo demás no te preocupes, viene en añadidura, pero viene. Señor, visítanos y danos una respuesta y líbranos. Señor, yo no te estoy buscando por el simple interés de una respuesta favorable a mi necesidad. Te estoy buscando porque tú eres Dios, porque ahora entiendo lo que he perdido, porque anhelo buscarte otra vez, anhelo esos momentos de mi primer amor. Señor, necesito más de tu presencia, pero también recuerda mis necesidades. Mira a mi hijo en droga, mira a mi hijo en alcohol, mira a mis hijos que se han alejado de ti, mira a mi matrimonio que se está destruyendo. Señor, visítame. Necesito tu presencia, necesito tu fuego, necesito tu respaldo, pero por favor, también aquí están mis necesidades, aquí está lo que yo soy, aquí estoy lo que está pasando. Jeremías no lo ocultó, Dios no necesita que se lo digas tampoco, pero Jeremías en ningún momento oculta lo que está pasando a su alrededor. El rey de Israel en ese momento quería mandarlo a matar, quería que se callara porque él estaba diciendo que Israel iba a caer, que los enemigos iban a conquistar. Lo meten preso. Y Jeremías dice: Señor, visítame para pasar esta prueba, por predicar tu palabra, por honrarte a ti, por obedecerte a ti. Mira lo que me está pasando. El día de ayer me comentaba un hermano, el hermano Guillermo, que ellos han estado evangelizando a un muchacho que es de una familia musulmana del país de Yemen, que es el segundo país más radical en cuanto a su fe del Islam. Me dice: durante un año hemos estado discipulando a un jovencito de esta familia, compañero de escuela de uno de mis hijos, y el muchacho el día de ahora se va a bautizar. Dice el hermano Guillermo que le preguntó al muchacho: hijo, según la fe de tus padres, si ellos se dan cuenta que tú eres cristiano y que te has bautizado y que has confesado a Jesús como Señor y que le reconoces a Él como el único Dios verdadero,
según tus padres, ¿qué es lo que ellos pudieran hacer? Y dice el muchacho mi papá pudiera matarme de acuerdo a la ley de nuestro país. De acuerdo a las tradiciones de nuestra familia, pudiera desheredarme, echarme y negarme y dejarme completamente como que si no fuera su hijo, negarme como hijo. El día de ayer, aquí en San Francisco, aquí en estas bancas, no es al otro lado del mundo. Pero ¿sabes qué gozo para este muchacho poder decirle: yo quiero bautizarme porque he reconocido al Dios de la Biblia, al Dios verdadero? Y entender el sacrificio que este muchacho, el precio que él está pagando por seguir a Cristo, por creer en Cristo, poder ser rechazado de sus padres, tener que bautizarse en secreto. Y a nosotros nos es difícil adorar a Dios y cantarle levantando las manos o con libertad, o poder compartirlo con un vecino, con un compañero de trabajo. Eso es tan difícil, doblar rodillas a veces en una alabanza o orando. ¿Y el precio que pagamos qué es? ¿Manejar 10, 15 minutos? ¿El precio que pagamos qué es? ¿Dejar de ver la televisión o venir con un poquito de sueño al culto? Y te quiero llevar a este punto porque el Señor tiene cuidado de los suyos, sí, pero los suyos no se dan cuenta que alrededor de nuestros corazones está ensañando un cebo terrible, que es el pecado, que es la soberbia, que es el orgullo, que es la comodidad, el cual el Señor aborrece. ¿Sabes que cuando el Señor en el Antiguo Testamento habla de la circuncisión era la señal del pacto en la carne, y cuando hablaba de la circuncisión era de remover un pedacito de prepucio, de piel del pene del varón, quitárselo para que quedase la carne viva? Pero más adelante, siempre en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, dice que la verdadera circuncisión es la del corazón, y compara la circuncisión justamente con eso, con circuncidar el corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está sucio, lo hemos ensuciado, porque nuestro corazón está endurecido, porque nuestro corazón está encallecido. Y el Señor, así como le pidió al pueblo de Israel que quitaran el prepucio de sus órganos, así pide que quitemos nosotros de nuestro corazón toda la suciedad que hay en él. Es la señal del nuevo pacto, del pacto con la iglesia, con los suyos, aquellos que se ensucian. Sí, la iglesia se ensucia, el pastor se ensucia, el pastor peca, los hermanos de alabanza pecan, los hermanos de puerta pecan, los hermanos que están sentados ahí pecan, todos pecamos, todos nos estamos ensuciando constantemente, pero el pacto genuino está en que nosotros ahora queremos, cada vez que nos ensuciamos, quitar, remover, es desensuciar, remover toda mugre, toda suciedad de nuestro corazón, para poder presentar un corazón sensible, un corazón piadoso, un corazón genuino delante de Dios. Esa es la señal del nuevo pacto, que es un corazón nuevo. Él dice: señores, yo les voy a quitar ese corazón de piedra, les pondré uno de carne. Pero también les dice: a ese corazón yo lo voy a circuncidar. ¿A cuál? Al corazón de carne. ¿Por qué? Porque es ensuciado por el pecado. Cayó en la monotonía, cayó en el mecanicismo de una adoración ya no tan genuina. Cayó en la religiosidad. Pero el corazón de carne, desde adentro, está clamando, está orando, está llorando, está gimiendo para que sea removido de él todo lo demás. Porque hay un corazón que verdaderamente ha sido diseñado por Dios, cambiado por Dios, y ha sido dado por Dios en el corazón de sus hijos, para que sus hijos constantemente, sin importar si han caído presos de Babilonia, si han caído presos de Egipto, si han caído presos por cualquier situación de pecado, pero que en su corazón puedan anhelar como Jeremías: Señor, acuérdate de nosotros y visítanos una vez más, límpianos, restáuranos, permítanos levantar una vez más tu casa, tu templo, es decir, mi genuina adoración para contigo. Esa es la señal del nuevo pacto, un corazón proyectado a Él, un corazón que lo anhela en Él, no un corazón perfecto. Te vas a ensuciar nuevamente, pero estarás circuncidando tu corazón constantemente. Estarás deseando tú verdaderamente que tu corazón sea limpio delante de Él. Visítame y venga de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Jeremías le dice: Señor, yo estoy sufriendo por amor a ti. Ok, ni tú ni yo estamos sufriendo una persecución por amor al Señor. Está bien. ¿Qué es lo que tú y yo sufrimos por amor al Señor?
¿Sacrificas tu carne cuando eres herido en tu ego? Atendiendo al llamado de aquel que te dijo sean humildes. El día de ahora, por la mañana, fui a una iglesia americana y el pastor, el mensaje que predicó fue acerca de la humildad. Decía mucho énfasis en la humildad y decía, a nadie le gusta ser humilde. Nuestro corazón, humanamente, nuestro corazón endurecido, repele la humildad. Pero el corazón transformado, el corazón que se dirige a Dios, quiere ser humilde porque Cristo fue humilde. Él mencionaba a Juan el Bautista, que era un hombre muy humilde. Mencionó a Moisés, que dijo que no había otro hombre más manso, hablando de la humildad. ¿Cuál es el precio que nosotros pagamos por causa de obedecer a nuestro Dios? Es el sacrificio de mi carne, es el sacrificio de mi ego, es el morir a mí mismo, es el hecho de practicar la humildad con mi pareja. Es el hecho de practicar los valores cristianos o los mandatos cristianos adentro de mi hogar. Es el hecho de entender o de someterme a lo que Dios ha dicho respecto del matrimonio. Es eso lo que yo estoy sufriendo por causa del Señor. Gloria a Dios. Súfrelo y súfrelo bien. Porque Él dice, por amor de tu nombre yo estoy sufriendo afrenta. Por amor de tu nombre no estoy haciendo lo que yo quisiera hacer. Señor, yo quisiera callarme. Señor, yo quisiera que me dejaran libre. Señor, quisiera decirle a este hombre, a este rey, lo que él quiere oír y que me deje libre. Pero por amor de tu nombre, por fidelidad, por obediencia, yo estoy haciendo lo que tú me has pedido que haga. No es lo que mi carne quiere. No es lo que yo quiero. No es el plan maravilloso que yo tengo para mi vida. Pero Señor, entiendo que porque te amo tengo que obedecerte. ¿Te has puesto a pensar que tú dices amar a Dios y en lo que Dios te está pidiendo que se lo muestres no lo estás haciendo? Cosas sencillas. Recuerda el termómetro con el cual Jesús nos dijo que pudiéramos medir qué tanto lo amábamos. Es: si me amáis, guardad mis mandamientos, es decir, sé obediente a mi palabra. Ok, si Dios te ha hablado respecto, ejemplo, finanzas, el hecho de que hemos sido bendecidos por parte de Dios para que podamos ser generosos con otros. Ya va el pastor con las ofrendas, ya va el pastor con los diezmos, ya va. ¿No será que estás endureciéndote a lo que Dios te está hablando? Y que no estás sufriendo la afrenta de amor por amor a Él. ¿Qué tal si quitamos la parte de las ofrendas en la cual Dios te puede estar hablando? ¿Qué tal si volvemos a la parte de la humildad en la cual Dios está hablando? ¿Qué tal si te llevo a la parte del perdón, que fue tan importante en la iglesia cristiana, que fue tan importante en el mensaje de Jesús? Yo les he comentado en otras ocasiones que conocí a una persona, a una señora que decía ser cristiana. Yo no soy quien para juzgarla, pero ella enfrente de mí me dijo: pastor, lo que esa mujer me ha hecho, habladurías por cierto, cuestión de chambres, lo que esa mujer ha hecho o ha dicho de mí, yo no lo perdono ni aunque esté delante de las puertas del infierno mismo. Palabras textuales. Pero ella ama al Señor. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el morir a mi orgullo por lo que dijo de mí? Ahora, si te preguntas, ¿puede un cristiano llegar a decir esas palabras? Sí, sí puede, pero después será llamado a arrepentimiento. No puede vivir así. Por eso es que en las cartas de Juan estamos constantemente viendo cómo el Señor habla, y lo decía la vez pasada, creo que eran 68 o 78 veces en 5 capítulos que el Señor habla del amor, el 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 amor. ¿Por qué? Dios es amor. Dice, Dios es luz. Y si tú odias a tu hermano y dices que estás en luz, te haces mentiroso. Porque el amor de Dios no está en ti. No lo digo yo, lo dice Primera de Juan. ¿Por qué te traigo aquí? Porque Jeremías dice: Señor, por amor de tu nombre yo sufro afrenta. ¿Puedes decir tú como verdadero cristiano lo que estás sufriendo por causa de la obediencia a la palabra? Puedes decir tú, y no decírselo a nadie, sino evaluar tú: Señor, tú sabes que yo quisiera actuar en la carne. Tú sabes que quisiera tomar el teléfono y decirle un par de cosas, pero sabes que en lugar de eso voy a orar por él, o quizás voy a tomar el teléfono, voy a dar el primer paso para la reconciliación. Por amor a tu nombre yo sufro afrenta. Cosa curiosa, cuando Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces.
La respuesta del Señor fue 70 veces 7. Pero fíjate que la pregunta de Pedro es: ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que peca contra mí? Yo perdonarlo. Que me venga a pedir perdón él. Por causa de tu nombre sufro afrenta. Por causa de tu nombre soy llamado a arrepentimiento y a hacer cosas que no están en mí hacerlas. Y sigue diciendo, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. La importancia del hecho de refugiarse en la palabra de Dios. Hermano, ¿qué puede cambiar tu corazón? Mira, yo te puedo decir y te puedo decir y te puede hablar tu papá, te pueden pedir tus hijos que no te vayas de la casa, lo que sea, pero únicamente la palabra del Señor traerá un cambio genuino y perdurable. Alcohólicos Anónimos es una organización en la cual la terapia que se utiliza, o la terapia de grupo que se utiliza, es una terapia que tienes que estar constante. El alcohólico anónimo que se desliga del grupo, por lo general, vuelve a recaer en el vicio. Porque es una terapia continua de catarsis, de grupo. Y los cambios, si lo quiere ver desde este punto de vista, son temporales en su forma. Pero aquí dice la Escritura, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué fue lo que me cambió? Tu palabra. Entregarme en tu palabra, leer tu palabra, enamorarme de tu palabra, eso produjo un cambio genuino en mí, un cambio perdurable en el cual estoy dispuesto a sufrir por causa de tu nombre, a obedecerte lo que tú me estás mandando a hacer. Hablábamos con una hermana y me decía, pastor, yo estaba tan tranquila en mi ministerio, en mi país, en mi iglesia. Cuando el Señor me llamó a moverme, yo no quería ir, pastor. Y yo batallé con el Señor un año, año y medio, que yo no quería ir, y el Señor me habló de diferentes formas, en la Escritura, por mis pastores, por mis hermanos, pero yo no quería ir. Hasta que Dios me trajo convencimiento a través de su palabra, que la voluntad de Dios era que yo me moviera, que yo estuviera donde estoy ahora. ¿Qué es lo que genera una convicción genuina, un cambio genuino en nosotros? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, no por tristeza. La obediencia tiene que ser una obediencia gozosa. ¿Por qué? Porque ahora nosotros servimos y obedecemos a aquel que nos amó, aquel que sabe lo mejor para nosotros, aquel que aunque nosotros pensamos que no es lo mejor, que es lo que está pasando en nuestra vida, pero Él sabe lo que está haciendo en mi vida, sabe por qué lo está permitiendo. Y la Escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces todas las cosas las voy a recibir con gozo. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a bien. Aunque yo no entiendo cómo. No entiendo por qué, si esto me va a acercar más a Dios, si esto va a hacer que le conozca más, si esto va a ser gloria de Dios en sus manos más adelante, no lo sé. Pero yo encontré las palabras del Señor, las comí y fue gozo y alegría para mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Hermano, ser cristiano, tener un cristianismo genuino no es sinónimo de tristeza. Unos compañeros me decían la vez pasada, es que no, hombre, los cristianos muy aburridos, no toman, no fuman, no bailan, no esto, no lo otro. Y le digo, mira, algunos sí, son medio hermanos. Pero eso no significa que somos aburridos, vos. El mal concepto que tenemos nosotros es cuando venimos, y perdóneme, lo digo con mucho respeto, pero cuando nosotros venimos y vemos personas que quieren cambiar lo externo, pero su corazón no ha sido cambiado. Si tú traes, tú puedes amaestrar un perrito para que esté sentado a la hora del culto, para que sea obediente, para que se eche cuando tú le dices que se echa, para que se pare en dos patitas cuando tú le digas que se pare. Pero eso es amaestrarlo. Tú llevas ese perro amaestrado y lo dejas libre en un parque o un campo para que él sea lo que él verdaderamente es. Él va a mostrar su naturaleza, va a correr, va a saltar, va a relinchar, se va a ir a tirar. Esa es su naturaleza, eso es lo que le da gozo genuino. El perrito puede obedecer con tristeza, con esa mirada de hush puppy regañado, sabe que si no se para en dos patitas no le dan croqueta, sabe que si no se acuesta no va a haber premio después. Y así muchos de nosotros somos. Nos volvemos amaestrados en la iglesia. Hacemos lo que tenemos que hacer. Pero si tu corazón no tiene gozo y no tiene alegría para estar delante de la presencia de tu Dios, pídele a Dios que te dé una nueva naturaleza.
Pídeselo genuinamente. ¿Por qué? Porque Jeremías dice, yo encontré tus palabras, las comí, y tu palabra para mí fue de gozo y fue de alegría para mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Fíjate bien, aquí Jeremías se va a los dos extremos, cosa muy bonita. Dice, no me fui a sentar con un montón de pecadores, no me fui a hacer todo lo que ellos hacían, pero tampoco me creí el gran super profeta por causa de la profecía que tú me diste. Tampoco me separé de ellos, lejos de eso. Traté de mantener siempre el equilibrio. El hecho de saber que tú me mandaste, el hecho que tú me amaste, que tú me hablaste a mí, que yo tengo el verdadero mensaje tuyo, pero con misericordia les he hablado, Señor. Y les he hablado de diferentes formas y les he mostrado mi amor. He llorado por ellos. Por eso a Jeremías le dicen el profeta llorón. Porque lloraba en sus mensajes. Lloraba por causa de lo que venía. Lloraba a causa de las visiones que venían sobre Israel. Él ni se fue con ellos olvidándose de Dios, ni se creyó mucho a causa de la profecía o del ministerio que tenía. Cosa que deberíamos recordar muchos de nosotros como siervos de Dios. Sino que me senté solo porque me llenaste de indignación. Ok, pastor, entonces tengo que aislarme. Sí y no. Jeremías hubo momentos en los cuales se aislaba. ¿Qué momentos? Los momentos de intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que después de estar en la presencia de su Dios, poder estar en la presencia de un pueblo que lo aborrecía por causa de su Dios. Para que después de estar en la presencia de su Dios, poder tener la fortaleza para poder obedecer a su Dios a pesar y sufrir afrentas por causa del amor a su Dios. El cristiano genuino tiene que aprender a estar solo. Solo en esos momentos de comunión con Dios. Hay muchos de nosotros que nos da fobia estar solos. Somos apáticos a que haya silencio en la casa. No, si no hay nada de ruido, pone música, pone el iPad, pone el YouTube, pone la televisión, ¿por qué? Necesitamos ruido. Hermano, los momentos de soledad son los más preciosos con Dios. Jeremías dice, Señor, yo no me fui con los burladores, no me fui a la bulla, no me fui a la fiesta, no te busqué en otros lados. Señor, tampoco me ensoberbecí por causa de la profecía que me diste, sino que me senté solo. Me puse aparte, oré a ti, traté de buscarte en comunión porque me indignó lo que estaba pasando alrededor mío. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo nos sentamos solos con Dios? Y lo buscamos. ¿Cuándo fue la última vez que si no se podía en tu casa, agarraste tu vehículo, te fuiste al lado de la playa, te fuiste a alguna montaña, te fuiste a estacionar por ahí solo y empezaste a poner una tu alabanza ahí en el teléfono y oraste? Y lo buscaste y le dijiste, Señor, yo me he endurecido, Señor, hace tanto tiempo que no siento tu presencia, voy al culto, oro, leo la escritura en mi casa, hacemos devocionales con la familia, pero Señor, ¿hace cuánto tiempo no siento tu presencia? Yo me senté solo por causa de la indignación que había visto, que había sentido, y busqué el rostro de Dios. ¿Hace cuánto tiempo no lo hacemos? Y mi reto para contigo es búscalo. Este no es un mensaje para mirar, así está de mal, hermano, qué barbaridad, la iglesia está terrible. No. Es para que tú puedas levantar tu oración hoy por la noche y decirle, acuérdate de mí, oh Dios, y visítame una vez más. Que pueda encontrar tu palabra y que tu palabra sea gozo y alegría para mi corazón. Que pueda sentarme solo, pueda buscarte, que me llenes tú, Señor, en medio de la indignación que tengo. Versículo 18, ¿por qué me fue perpetuo mi dolor y herida desahuciada no admitió curación? Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías está preguntando, Señor, ¿acaso no me vas a responder? Señor, ¿acaso no voy a ver tu gloria? Señor, ¿acaso voy a estar orando, voy a estar derramando mi alma y tú no vas a responder? ¿Tú vas a ser inconstante? En ninguna manera. La respuesta es en ninguna manera. Por eso en el versículo 19, inmediatamente después de la pregunta de Jeremías, el Señor contesta y dice, por tanto así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. La oración del pueblo era, restaura nuestro lugar de adoración. Restaura el templo.
Restaura la soberanía de Israel. Restaura nuestro nombre sobre las naciones. Pero el Señor nos dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Restauraré ese lugar de adoración donde tú y yo nos encontrábamos. Restauraré esa comunión en la cual tú te gozabas en mí. Restauraré ese manantial de ríos de agua viva que fluía antes en tu vida, en tu corazón, y lo cual no te quedaba la menor duda. Si te convirtieres, yo te restauraré. Así ha dicho Jehová. Y delante de mí estarás. Qué cosa más preciosa. Poder estar delante de la presencia de Dios. Poder saber que su presencia es real en mi vida, no solo, y sí, amén, Él nos lo prometió. He aquí yo estoy con vosotros, nunca los dejaré, nunca los desampararé. Es cierto, Él lo prometió, es real. Pero qué cosa más preciosa será cuando podamos volver a experimentarlo, a sentirlo y a saberlo, y que hasta en la última célula de nuestro cuerpo saber, Dios está conmigo. Hay un librito por ahí que se llama En presencia de Dios y en presencia de su pueblo. Habla acerca de que el predicador, antes de estar delante de la presencia del pueblo de Dios, tuvo que haber estado delante de la presencia de Dios. Yo le he dicho en otras ocasiones al Ministerio de Alabanza, cómo pueden llevar o cómo pueden intentar o siquiera querer llevar al pueblo a la presencia de Dios si ustedes no estuvieron en esa presencia primero. ¿Cómo quieres llevar tú a tus hijos a la presencia de Dios si tú tienes tiempo de entrar delante de la presencia de Dios? Pastor, ¿por qué hay que ser santo para entrar en la presencia de Dios? No, la Escritura dice que ahora tenemos acceso libre y confiado al trono de la gracia por medio del sacrificio de Cristo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Hijitos míos, esto les escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, que si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y a la vez limpiarnos de toda maldad que está en nuestra vida. ¿Qué necesito para entrar delante de la presencia de Dios? Haber confesado mis pecados a Cristo, haber tenido comunión con Cristo, haberme arrepentido delante de Cristo, porque el arrepentimiento no es una decisión que yo tomé hace años. El arrepentimiento, al igual que la fe, es un camino de todos los días en el cual constantemente, mira, tú te puedes quitar, y vuelvo al ejemplo de los callos en los pies, tú te puedes quitar los callos en los pies, pero de aquí a 3, 4, 5 meses, por haber estado caminando y el tipo de zapatos y la distancia que caminamos, volverás a tener callo, pues te lo vuelves a quitar. Así es el pecado en nuestro caminar en este mundo. Nos volvemos a ensuciar, nos volvemos a endurecer, pero tienes que estar constante, tienes que estar alerta, tienes que estar velando, tienes que estar sabedor que tenemos que estar removiendo esas inmundicias, esas impurezas a través del arrepentimiento, a través de la oración, a través de la comunión con el Señor, anhelando que cada vez el callo sea menos. Si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pastor, yo quisiera que Dios hablara por medio de mí. Hermano, sea santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si entresacares lo santo de lo vil. Todos tenemos vileza, todos tenemos pecados, todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas en las cuales estamos atascados, todos tenemos situaciones en las cuales estamos peleando con la carne, pero ¿sabes qué? El que comenzó la buena obra seguirá trabajando, seguirá fiel hasta terminarla, y dentro de ese proceso estamos muchos de nosotros, pero el Señor dice, si entresacares lo santo de lo vil, si le empiezas a dar más realce, si le empiezas a dar más importancia, si empiezas a agarrarte más de mí, si empiezas a caminar más en mi presencia, si empiezas a caminar y a buscarme más y empiezas a amarme más de lo que amas tu pecado, si entresacas más lo bueno, más lo de mí que tu pecado, yo hablaré por medio de ti. Pastor, pero se lo dijo Jeremías, se lo dice aquel que tiene que llevar la carga de llevar el pecado de un pueblo, aquel que lleva la carga de restaurar el templo. Vuelvo. Tu carga y la mía no es la de levantar un templo ni restaurarlo. Templo físico. Ya no hay templo. Tu carga y la mía es restaurar la verdadera y genuina adoración al Dios de los cielos. ¿Quieres que Dios hable por ti? Entresaca lo santo y lo vil.
y empieza a caminar más en el Señor. Y trata hasta donde sea posible en tus fuerzas y pidiendo constantemente la fuerza del Señor, porque en tu debilidad la gloria del Señor y la fortaleza del Señor se perfecciona. Entonces en tu debilidad, en lo que tú y yo no podemos hacer, pedirle la constancia a Él. Y mira, yo dije que lo iba a decir hasta más adelante, pero lo voy a compartir. Hace un poco atrás un hermano predicó acerca de cómo Pedro negó a Jesús. Y decía que qué feo sería estar en la presencia de Jesús mismo y negarlo. Y mencionó que nosotros le negamos con nuestras obras, con nuestra forma de vivir. Un hermano se acerca y me dice, después hablando, al día siguiente me dice: pastor, el mensaje de ayer quizás pudo haber sencillo, pero ¿sabe qué me tocó? Porque, mire, no está usted para saberlo, pero le voy a decir en oración, lléveme en oración. Saliendo del culto, mis planes eran irme a ver con una persona. Ya llevaba todo listo. Ya sabía yo dónde iba a terminar todo. Y sentí que Dios me habló a través del mensaje, el decirme: estuviste delante de mi presencia, ahora me vas a ir a negar. Y dije: pastor, no fui. No sé si voy a ir el día de mañana, no sé. Pero le pedí al Señor en el culto, al terminar: dame la fortaleza para no ir, dame la fortaleza para poder decir que no. Si entresacares lo santo de lo vil, si caminaras más conmigo, si hicieres todo lo que está en tus fuerzas y en tus posibilidades, reconociendo la parte en la cual eres débil, y en ese momento de saber cuál es tu parte débil, hasta dónde tú no puedes llegar, me pides ayuda a mí, entresacas lo santo de lo vil, entonces yo hablaré por ti. Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. No pague mal por mal. Y eso es una lección que me enseñaba un hermano hace poco y me decía: si yo quisiera, si yo no tratara de someterme al Señor, no, hombre, yo esta cosa la termino rápido. Pagar mal por mal, fácil. Sé cómo hacerlo, sé qué hacer, paz. Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Mas venced el mal con el bien. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Así dice Jehová. Y yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Jeremías habló y predicó y dio su profecía en tiempos angustiosos, tiempos en los cuales estaba cercado a Jerusalén, tiempos en los cuales el culto al Dios verdadero estaba por ser destruido. Esdras habla en el momento en el cual va a ser restaurado. Y Esdras dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre, en nuestra esclavitud, nuestro Dios no nos ha desamparado, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia y delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para poder levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar las ruinas y darnos protección en Judea y en Jerusalén. ¿Por qué Dios ha extendido su misericordia para contigo, aún en medio de la servidumbre? Para que restaures la casa de tu Dios. ¿Y no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? ¿Y no sabéis que vuestro hogar es la casa de Dios? Porque tu casa todos son hijos de Dios. ¿Para qué Dios te ha prolongado tu misericordia? Su misericordia. Para que restaures una vez la casa de Dios. Para que la restaures de las ruinas en las que han caído por causa del pecado. Y para que tú puedas ver la protección del Altísimo en tu casa, en tu vida, en todos los que Dios ha rodeado. Oremos.